Ok, pues mira, primeramente nos gustaría que pues la gente te conociera, entonces si me puedes hacer favor de pues presentarte, de decirme tu trayectoria académica y pues como gustes presentarte para que la gente te conozca. Ajá, ok, mucho gusto a todos. Pues yo me llamo Sheila Lucía Rodríguez García. Comúnmente todos me dicen Sheila. Y bueno, yo estudié la ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional en Guanajuato. Está en el municipio de Silao, en Guanajuato. Estudié ingeniería en biotecnología y ahí participé en varios proyectos relacionados con la carrera y también en un proyecto de movilidad internacional, el cual más que proyecto era como una beca que ofrecía la misma universidad. Entonces podías dar un semestre de la carrera en otro país, en otra universidad. Ahí fui a University of Malaya en Kuala Lumpur, Malasia. También ahí estudié ingeniería en biotecnología, pero como solamente un semestre y en proyectos muy específicos de las materias optativas. Ahí fue de cambio climático y ciencia de la energía, algunos proyectos de administración donde hicimos como un caso de estudio de industrias alimentarias. Ya regresando acá a México, era mi último semestre y comencé a dar mis prácticas en Nestlé Purina, que es una empresa alimentaria y es una parte de la empresa que se dedica a hacer alimento para mascotas. Entonces ahí después de un semestre me titulé y entré a trabajar ahí primero como practicante. Estuve en el departamento de seguridad alimentaria o food safety durante como 5 meses y después de ahí me fui a otro departamento diferente que se llama seguridad, higiene y medio ambiente en la misma empresa. Y después ascendí como analista de bromatología, que bromatología es la ciencia que estudia como los componentes nutrimentales de los alimentos. Entonces yo estaba en calidad, en liberación de producto terminado. Y ahí trabajé durante 3 años de mi vida. Y después apliqué para la maestría y actualmente estoy estudiando la maestría en ciencias en la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá, en ingeniería en biorecursos, es la maestría en ciencias. Y bueno, el proyecto que estoy haciendo para mi tesis es básicamente de usar técnicas de extracción verde en desechos de diferentes tipos de verduras y frutas, en este caso en concreto del brócoli, como pueden ser sus hojas y sus tallos, para extraer ciertos componentes que son todavía valiosos y que se encuentran en los desechos en grandes cantidades. Y estos componentes se usan normalmente en la industria cosmética, farmacéutica o alimentaria y se llaman fenoles. Muchas gracias, Shay. Ok, ya nos platicaste un poquito de cuál es tu proyecto, el objetivo del mismo, pero ¿nos podrías explicar para los que no están como tan relacionados con el tema? ¿Qué es un fenol y cuál es la importancia o el por qué lo quieren ustedes extraer? Sí, bueno, las plantas en general tienen ciertos componentes que son metabolitos primarios o secundarios. Entonces, normalmente la gente conoce los metabolitos primarios, que son, por ejemplo, las vitaminas, los carbohidratos, los minerales y todo ese tipo de cosas que normalmente te dicen que tomes vitamina C, que consumas alimentos altos en minerales, ese tipo de cosas. Por otro lado, también tienen los metabolitos secundarios. En este caso, los fenoles entran dentro de esa rama. Se les conocen como compuestos bioactivos. Hay muchos compuestos bioactivos que vienen, que las plantas tienen y sintetizan naturalmente. Estos entran como en activo cuando la planta sufre algún tipo de estrés. Y no solamente puede ser una planta como de decoración, por ejemplo, sino que también dentro de las plantas incluyen pues las frutas, las verduras y todo hortalizas, etcétera, ¿no? Entonces, incluso algunos cereales
pues tienen altas cantidades de estos fenoles. Y estos fenoles pueden ser extraídos de ellas. Sin embargo, normalmente pues son procesadas las frutas y las verduras y cierta parte de ellas es la que se come o la que se vende a las personas, la que ves en el súper, te la comes y te aporta nutrientes, ¿no? Y la otra parte es desechada. Entonces, hay grandes desechos de frutas y verduras mundialmente, y sobre todo en México. El estado de Guanajuato es uno de los estados que más produce brócoli para todo el país. De hecho, es el estado productor de brócoli número 1. Y bueno, México en general es uno de los principales países exportadores de este alimento al mundo. ¿Qué pasa? Que de todo este alimento, digamos que del 40% aproximadamente se convierte en un, llamémoslo, desecho. Es una cantidad enorme y pues esto hace que sea un riesgo para la seguridad alimentaria, todos los desechos. Los fenoles son extraídos y pueden ser extraídos de ahí y estos desechos aún tienen estos componentes y estos componentes son beneficiosos porque se ha probado que tienen capacidad antioxidante. Por ejemplo, por eso se usan en la industria cosmética o alimentaria, por este tipo de capacidad, incluso en algunas cremas, pero normalmente lo que hacen estas industrias es que usan estos antioxidantes químicamente sintetizados, que son los que se venden comercialmente. También tienen propiedades antimicrobianas contra bacterias y levaduras que normalmente se pueden encontrar. Por mencionar algunas, no sé si puedo mencionar algunas, pero es como muy técnico. Pero bueno, en general, bacterias y levaduras. Y tienen muchísimas más propiedades. Entonces, el objetivo es extraer estos componentes porque pueden ser comercialmente aceptados para sustituir a los como componentes sintéticos que se utilizan normalmente en este tipo de industrias y también para aprovechar todo este tipo de residuos que genera la industria de frutas y vegetales y de procesamiento de alimentos. Y así también ayudaríamos un poco a reducir el impacto de pues, la seguridad alimentaria y también de la escasez de recursos y pues precio para los productores, agricultores, empresas, etc. Ok, y en este caso, ¿cómo es que se extraen estos fenoles? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es una de las como alternativas que tiene este proyecto y es como la novedad que tiene, es que este tipo de compuestos ya han sido extraídos desde hace mucho, se extraen. Sin embargo, las técnicas de extracción que normalmente se usan o que conocemos como convencionales usan grandes cantidades de solventes que son altamente tóxicos para el medio ambiente y pues cuando termina la extracción, todo ese residuo de solvente es un desecho que al final contamina y debe de ser tratado. Entonces, al usar grandes cantidades de solventes es el problema número 1. El problema número 2 de ese tipo de extracciones es que tardan mucho tiempo, son procesos muy largos, de incluso más de un día, a temperaturas muy altas y tiene que estar muy controlado. Son pues desventajas para este tipo de extracción. Mi proyecto busca crear alternativas de extracción que se conocen como técnicas de extracción verde, que son técnicas no agresivas para el producto y sobre todo para matrices de plantas que son termolábiles. Termolábiles que son muy sensibles a la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? A veces las plantas o frutas, verduras que se someten a este tipo de extracciones, al ser sensibles a las temperaturas, pues pueden desnaturalizar sus proteínas o incluso también afecta
a la extracción de estos compuestos fenólicos o de los compuestos bioactivos en general. Entonces, este tipo de técnicas que no son tan agresivas, se ha visto que usan menos cantidad de solvente, incluso algunas usan nada de solvente, o solventes que son eco-friendly, por así decirlo, como que puede ser, por ejemplo, agua como solvente o etanol como solvente. Y no usan, por ejemplo, hexano o todo ese tipo de compuestos que son, pues, altamente contaminantes. Al ser menos agresivas por el uso de solventes, pues son una buena opción. Además que son técnicas muy rápidas, de cuestión de minutos, y no son tan peligrosas de usar. En este caso, yo me estoy centrando en dos principales. Hay mucho tipo de técnicas. Por ejemplo, hay de ultrasonido, de microondas, de luz eléctrica, como pulsos de luz eléctrica, como un tipo de extracción con fluidos supercríticos, etc. Pero en mi proyecto nos estamos basando en la extracción por microondas asistida y por ultrasonido. Y también vamos a hacer otro tipo de extracción que es como convencional, que es la maceración, para comparar los rendimientos de extracción, porque se ha demostrado que incluso con estas nuevas técnicas verdes que usan menos solventes, que no trabajan tan altas temperaturas, que no son tan contaminantes, que son más rápidas, se puede llegar a igual o mayor rendimiento final de extracción de, en general, compuestos bioactivos o fenólicos. En este caso en particular, fue la decisión que yo tomé porque primero quiero como aportar algo significativo al estado de Guanajuato, porque cuando termine mi maestría me gustaría que se aplicara en la realidad. Es así que investigué cuál era la principal problemática, qué producimos más y qué nos da más desecho, porque al final esa es mi materia prima. Entonces a mí me interesa lo que tú desechas, pues para mí es oro, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de frutas y verduras que se producen en el estado, obviamente. Sin embargo, el brócoli es altamente exportado, no solo eso. Yo la verdad me sorprendí mucho al saberlo, pero la mayoría del brócoli, por ejemplo, que se consume en Estados Unidos es mexicano. Y países como Brasil o India están como derrumbando totalmente el comercio de exportación de brócoli de México porque tienen mejores técnicas en general de cultivos, etcétera. Entonces, más que nada la selección del material, en este caso del desecho, fue seleccionar una fruta o una verdura que representara un problema para la seguridad alimentaria de un lugar en específico. Y en este caso yo quise que fuera de México, no de Canadá. Ajá. Shay, una duda. La parte experimental de tu proyecto, ¿sí están utilizando como brócoli importado de aquí de México o ahorita estás utilizando como uno que encuentres ahí en Canadá? Sí, no es de México el brócoli, es como de aquí. Uh-huh. Por temas de facilidad también para la experimentación. Sí, es un poco más complicado. No te escucho. Esteban. Ahí voy, es que mi micro no quería prender. Una disculpa. No pasa nada. ¿Contra qué tipo de microorganismos realizan las pruebas? Bueno, las pruebas se van a realizar para comprobar su capacidad antimicrobiana. En este caso, yo me estoy basando propiedades antibacteriales. Veremos si el tiempo lo permite, probaré contra levaduras también, pero por lo pronto son
bacterianas, que es E. coli, Staphylococcus aureus y déjame buscar el otro. Y Bacillus aureus. Esas 3 por el momento. La verdad es que sería muy bueno hacerlo con más microorganismos, pero pues también son metodologías que tenemos que ir desarrollando poco a poco. Espero pues que pueda hacerlo también con otro tipo de hongos o levaduras. Estaría padrísimo. Aún no realizamos las pruebas antimicrobianas, pero hay diferentes formas de hacerlo, como in vitro o in vivo. Pues normalmente lo que se hace en el laboratorio así en pequeña escala es como sembrar la bacteria, el extracto que ya está filtrado, cuantificado y separado. Bueno, que para eso sí es una serie de procedimientos previos, ¿no? Lo aplicas en la siembra para ver crecimiento, inhibición, a diferentes condiciones de almacenamiento, podríamos decirle. Aunque hay experimentos que se han hecho antibacteriales como a una escala un poco mayor. Por ejemplo, alimentos o en carne cruda de res o de pescados. Entonces, ¿qué se hace? Como que se inyecta o se coloca el extracto en la carne cruda y luego se almacena y luego se hace con un blanco, ¿no? Que es como carne sin el extracto. Y se compara el tiempo de vida, cambios en color, en olor, forma general. Se les hacen las pruebas de conteo, a ver qué está pasando. Esa es como otra forma de probar la resistencia también. Ok, nos habías comentado que es importante el uso como de los fenoles en industria alimenticia, cosmética, pero ¿nos podrías contar un poquito más acerca de ese tipo de aplicaciones? O sea, que nos menciones 1 o 2 aplicaciones en específico donde los utilizan. Sí, por ejemplo, para las cremas antiarrugas, que son como cremas faciales, usan químicos antioxidantes. Por ejemplo, hay uno que usan mucho que se llama galato de propilio. Es un antioxidante pues extraído sintéticamente. El fenol puede sustituirlo porque tiene pues también las propiedades antioxidantes. Por ejemplo, en los llamados nutracéuticos, que son muy sonados, que son alimentos que están mejorados. Por ejemplo, alimentos normales pueden ser como barritas de cereal o ese tipo de cosas que les adicionan ciertos componentes, como no solo vitaminas y minerales, sino como unos ácidos esenciales, sobre todo de cereales, he visto que lo han hecho, y eso hace que el alimento que venden adquiera la propiedad del compuesto que le estás agregando. Entonces, eso al momento de ingerirlo, pues te ayuda en cierta forma. Que también cabe aclarar que un nutracéutico no es lo mismo que un medicamento, como una pastilla o algo, ¿no? Simplemente un alimento que es mejorado, pero en su forma nutrimental. Ajá. Y a todo esto, ¿cómo es que tú decides irte a Canadá? Bueno, yo cuando estaba trabajando en Purina, me llamaba mucho la atención la forma en la que desarrollaban los nuevos productos para competir en el mercado, porque el mercado de alimentos está pues muy reñido, se le puede decir, hay mucha competencia y la gente ahorita, tanto para consumo humano como para consumo de mascotas, quieren lo mejor y lo más nutritivo, y que gluten free y que menos azúcar y que no me engorde, pero que esté bueno, pero que sabes, es como demasiado
las expectativas del consumidor. Los recursos son pocos, los procesos son muy costosos, entonces es un reto. Y me llamaba mucho la atención la forma en la que ellos se manejaban. Sin embargo, yo sentía que no era una experta en el área en la que yo quería estar. Sentía que al ingresar a un programa que me diera las competencias y pues la experiencia, pudiera como entrar en esta rama de la investigación y revolucionar en cierta forma el área de los alimentos ahí. Pues yo creo que no se den por vencidos y que no nos comparemos con los extranjeros. O sea, muchas veces uno compara la situación de uno mismo con otra persona, pero no todos tenemos el mismo trasfondo ni las mismas oportunidades. Entonces, eso no debe ser limitante para que tú vayas y persigas pues tus sueños académicos o personales, lo que tú consideres. Yo pienso que es cuestión de perseverancia, honestamente, sobre todo porque estudiar en el extranjero es muy costoso. Y las universidades extranjeras pues sí tienen prestigio, pero también recomendaría no olvidar que también en el país tenemos bastantes programas buenos. Sin embargo, si eligen irse al extranjero, pues mi recomendación es que no se rindan, o sea, que sigan perseverando, que no se hagan menos ustedes mismos y busquen las oportunidades porque las hay, solo es cuestión de buscar y buscar en serio. Ajá. Ay, Shay, tienes mucha razón. Un favor, ¿puedes decir, hola, yo soy Sheila Rodríguez y esto es Aprendiendo con Expertos? ¿Aprendiendo con quién? Ah, ¿con expertos? Ok. Hola, yo soy Sheila Rodríguez y esto es Aprendiendo con Expertos. ¿Cómo que con quién? Conmigo. Ay, perdón. Pues mira, no pasa nada. Editen eso. Córtala. Ay, amigos, pues miren, yo conocí a Shay en el poli. La verdad es que ella y Ana llegaron a mi vida en un momento muy complicado. Sí, ay, de hecho, hace rato estaba chismeando con Ana. Bueno, yo tuve un problema en la escuela, andaba sola y triste por la vida, decepcionada de mis amistades, como ustedes lo saben. Y en ese punto llegó Shay y Ana y fue como de, oh, por Dios, cómo no las conocí antes. Porque lo que tienen de bonitas lo tienen inteligentes y lo que tienen inteligentes lo tienen de divertidas. Entonces yo era muy... Y sí, la verdad es que ella sabe que la admiro mucho, que no solamente se desarrolla en el ámbito académico, que también como ya lo vieron, ella siempre busca como regresar o retribuir algo de lo que está haciendo. Ha estado en voluntariados, hace poco también estuvo dando una charla por el Día de la Mujer y la Ciencia. Entonces, de verdad, Shay, no tengo palabras para agradecerte que nos hayas dado tu tiempo para esta entrevista. No, pues de qué. Fue un gusto ayudarles. Y Juanca te manda saludos, por cierto. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Pues de igual manera, agradecerte por tu tiempo y pues desearte mucho éxito con tu proyecto y que pues cumplas todo lo que tienes planeado para él. Gracias. Ustedes también, échenle ganas. ¿En qué semestre van? Ah, Quinta inscripción. muy bien. Muy bien. Gracias. Ay, gracias. Qué bonitos. Muchas gracias por la invitación, por considerarme como una experta. ¿Qué quieres?
Y pues Pero sí, sí. neta, muchas gracias. Perdón, hablo. No. Tú. Está bien. Pues muchas gracias. Ya nos saludas mucho a Juan Carlos, que Juan Carlos también es egresado de Biote del Poli, muchachos. Muy inteligente. A ver si un día. ¡Ay, qué entrevistar! A ver, ¿por qué no la entrevista? Dile que es Míralo, el ahí siguiente. está. Tirado, haciendo nada. Sí, lo voy a escribir. Sí. También quiero entrevistar a Martín y a... ¿Quién de más tu es? generación. Hay un montón. Está Mijael, Pues que de tu está generación casi Isra, todos son genios. Nathan, Nathan, están un chingo de ajá. personas. Está Sí. pues mucha gente. Ajá. Su generación y para arriba fueron muy buenos, la verdad. Pero bueno. Sí. Entonces, Bueno, pues de nuestra parte es todo, Shelly. Muchas gracias. Si tenemos alguna duda, te escribo y te doy lata como siempre. sí, Y pues de gracias. nuestra Editen el parte, video para que no salga como de yo pensando y diciendo, ay no, qué pena. no pasa nada. Y es que no Entonces, ya practiqué para. nada, solo fue como de, ay, espero que no esté difícil. Pues Pero era estuvo justo fácil. para eso, o sea, es como una charla, ¿no? No es como muy científico, sino es más para divulgar, o sea, que la gente Ay, lo pueda perfecto. entender y se interese. Entonces, por eso no te preocupes. Así Ay, que, qué pues para bueno. cerrar esto, solamente, pues ya saben, todo el mundo nos dice adiós y nos vemos la próxima. Gracias, Shay. Adiós. Saludos. Bye. Bye. Ay, Dios mío.